¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, que el Señor les bendiga. He querido apartar este tiempo para compartir una reflexión o una palabra del Señor a través de este medio, aprovechando que tengo la oportunidad que el Señor me permite hacerlo. Y quiero compartir una palabra basada en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, el versículo 12. Es una palabra bastante conocida, pero que creo que podría ser muy importante en este minuto, acerca de los caminos que el hombre sigue en la vida. Acerca de eso, los caminos que el hombre sigue en la vida. Amén. La vamos a tomar entonces del libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de veces que en la Biblia aparece la palabra camino. No siempre tiene la misma connotación, no siempre tiene el mismo objetivo o propósito. En la mayor parte de las veces habla de sendero, habla de lugar por donde se transita, por donde alguien va, por donde alguien se dirige. Perfecto, pero en esta oportunidad, cuando la palabra habla aquí de camino, se refiere al destino, a las decisiones, a la forma de vida que toma una persona. Me vino a la memoria inmediatamente al tomar este versículo cuando la palabra también dice en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, ¿ya? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí la palabra está hablando de formación, en la medida que va creciendo, que va conociendo, que va aprendiendo, que va tomando conocimiento de las cosas, instruirlo en la palabra de Dios. Amén. Por eso vimos que después el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, casi al final, dice que el joven tome placer en los deseos de su corazón y ande en los caminos de la vida, pero que tenga en cuenta que de todo lo juzgará algún día Dios. Amén. Entonces, habiendo hecho esa plataforma, habiendo hecho ese cimiento, vamos a lo que nos convoca en el día de hoy. Los caminos del hombre en la vida, o los caminos que el hombre busca en la vida. ¿Ya? Y la palabra es clara. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia, hermanos amados, se va confirmando sola. Esa es una de las propiedades o cualidades que tiene la Biblia, que se va complementando y se va sola, ya va dándose respaldo. ¿Se acuerda usted cuando Dios dijo que he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? Pero después en el mismo libro de Génesis, Dios, como cuando se arrepiente de haber hecho al hombre por la maldad de su corazón, dice que le pesó en su corazón y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todo hombre creado. ¿Por qué? Porque dice que los designios del corazón, o sea, las decisiones del ser humano, las decisiones del pensamiento, las decisiones que el hombre tuvo y seguirá teniendo, son de continuo al mal. Entonces, cuando el ser humano ya llega a una edad más o menos que toma decisiones, cuando se siente mayor de edad, vamos a tomar esa postura, cuando el muchacho, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, se considera con capacidad para tomar decisiones, y generalmente dicen: bueno, yo ya soy mayor de edad, ya sé lo que hago y mis decisiones son propias y déjenme vivir la vida. Pero es ahí cuando lamentablemente se comienzan a tomar a veces las peores decisiones.
Por eso dije, a veces se toman ahí las peores decisiones. ¿Ya? Y yo quiero hablar de tres caminos, o tres destinos, o tres decisiones, o tres cosas que generalmente el ser humano, tanto el hombre como la mujer, tratan de encontrar en la vida. 1, el camino del poder. 2, el camino del placer. Y 3, el camino de la fama. Ahora, en el orden que los coloquemos, da lo mismo. Da lo mismo en el orden que los pongamos. Poder, fama, placer. Tres cosas que generalmente el ser humano busca y quiere alcanzar en la vida. Primero veamos el tema del poder. ¿Qué es el poder? ¿O qué pretende el ser humano cuando busca poder? Cuando busca poder el ser humano es que busca estar por sobre los demás. Busca tener una connotación. Confunde a veces la autoridad con el poder. Al ser humano le encanta ocupar lugares de privilegio. Le encanta estar en la plataforma. Le encanta estar frente a la cámara, estar en la pantalla. Al ser humano le encanta que lo vean, que lo puedan considerar. El ser humano busca en la vida el camino del poder para poder hacerse notar, ya para poder desde ahí manejar las cosas. El poder muchas veces es tan mal usado, pero tan mal usado, porque no es malo tener poder, no, si no es malo. El tema es cómo se utiliza o para qué se utiliza y cómo lo utilizo. Por ejemplo, las personas que tienen poder a veces manipulan a los demás. A veces el poder corrompe. A veces el poder lleva a la persona a aplastar a otro, a mirar en menos a otro, a considerar a otro como la nada, a hacerse como dictador, como un mal uso del poder. Por ejemplo, consideremos a Cristo. Cristo, Él viene lleno de poder. En el capítulo 61 del libro de Isaías, la Biblia dice, hablando de Cristo, he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Cristo viene con poder, viene con autoridad, viene con un respaldo. Pero Él aclara inmediatamente, dice, me ungió Jehová. O sea, me dio poder Dios, me dio autoridad Dios. Pero dice, ¿para qué? Para traer buenas nuevas a los abatidos. O sea, el poder que Cristo trae es un poder para hacer bien. Es un poder para libertar, es un poder para sacar las tinieblas y traer a la gente a la luz y a la libertad. Pero ese es el poder del Señor, ese es el poder de Cristo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del poder de los hombres, el poder que el hombre compra, el poder que el hombre agarra de buena manera o de mala manera, lo toma. Pero cuando ya está en un lugar de poder, como que se olvida cómo llegó ahí. Es más todavía, ha habido personas a las cuales Dios mismo se ha encargado de colocarlos en lugares de privilegio y darles cierto poder, cierta autoridad. Pero una vez que están en esa autoridad, se olvidan para qué fue que Dios los puso en ese lugar. Y lo voy a llevar a la Biblia, lo voy a llevar al libro de Daniel y le voy a poner ahí como ejemplo al rey Nabucodonosor. La Biblia dice que Dios le dio a Nabucodonosor la capacidad de llegar donde llegó. Fue Dios el que lo puso en ese lugar. ¿Ya? Pero lamentablemente Nabucodonosor mal usó ese poder y lo usó para vanagloria, para vanidad, lo usó para exaltarse él. ¿Ya? Por eso es que tuvo que llegar al terrible momento en que Dios lo tuvo que bajar y Dios lo tuvo que llevar a pastar con los animales para darle a entender que el único que tiene poder, que tiene gloria y que tiene autoridad es Dios. ¿Se acuerda usted cuando Nabucodonosor dijo, no es esta la Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Entonces ahí nosotros claramente podamos darnos cuenta cómo mal usó Nabucodonosor el lugar donde Dios lo puso, porque Dios lo puso ahí, Dios lo engrandeció, pero no lo engrandeció para que él mal usara ese poder y autoridad que Dios le había dado. Entonces Dios tuvo que tomarlo, tuvo que sacarlo y llevarlo a pastar con los animales para enseñarle, para hacerlo reconocer que el único digno de gloria, de poder, de exaltación y de soberanía es Dios. Entonces, es lo mismo que ocurre hoy día. Si nosotros hoy vemos los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos de las grandes potencias mundiales, como que se sienten con la autoridad y con el poder para hacer lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran, y a quien quieren aplastan, a quien quieren levantan, a quien quieren apoyan, y al que no, simplemente lo sepultan. Entonces ahí tenemos un poco para ver uno de los caminos que toma el hombre en la vida, el camino del poder. A veces el poder el hombre lo tiene a través del dinero, a veces el poder el hombre lo tiene a través de las habilidades que ha recibido, pero no reconoce que esas habilidades le han llegado de parte de Dios. Entonces, mientras el hombre no reconozca a Dios, siempre va a equivocar el camino, siempre va a equivocar el camino. Puede llegar a lugares de mucho privilegio, pero si no tiene a Dios en su corazón, si no considera a Dios, tarde o temprano, del mismo lugar donde fue puesto, de ahí mismo va a caer. Entonces, cuando la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Claro, las personas que están hoy día en autoridad, las personas que hoy día tienen el poder y pareciera que el poder es de ellos. Y ellos creen que están haciendo las cosas bien. Ellos piensan que las están haciendo bien a causa de su ideología, a causa de su pensamiento, a causa de la manera de actuar. Pero la Biblia dice, pero al final se transforma en un camino de muerte. En un camino de muerte, ¿por qué? Porque el hombre al final termina siendo víctima de las mismas cosas que él ha hecho. ¿Para qué busca poder la gente? ¿Para qué busca poder la gente? Para hacerse notar. Para hacerse notar. Para, no sé, para alimentar un ego, alimentar una vanidad, no sé, ¿para qué busca poder el ser humano? Entonces, ahí tenemos uno de los caminos que el hombre busca en la vida, el camino del poder. Luego tenemos otro de los caminos equivocados que el hombre toma en la vida, el camino de la fama. Y el ser humano a veces incansablemente y a veces a un alto precio busca la fama, busca ser famoso, vitoreado, reconocido, aplaudido, que la gente poco menos le rinda pleitesía, le pongan alfombra roja, lo hagan sentir indispensable, lo hagan sentir imprescindible. Hay muchas personas de esa manera, personas que creen tener ellos la verdad en todo, absolutamente en todo. Y buscan la fama y buscan hacerse notar y buscan estar en los lugares más selectos, más privilegiados. ¿Por qué? Porque alimentan un ego. Si mire, los tres caminos que voy a mencionar no tienen otra pretensión que alimentar el ego de la persona. Cuando hablé primero del camino del poder, es eso, es alimentar el ego. El yo soy capaz, el yo tengo la manija de las cosas, el yo puedo, el yo. Entonces, eso es lo que hace que el ser humano se equivoque en la vida. Entonces, dejemos un poquito de lado el primer camino, que es el camino del poder. Ya, ahora estamos en el camino de la fama. El hombre busca ser famoso. Busca ser reconocido. Busca como ser el mejor, que donde hay varios sobresalir. Yo soy el mejor, yo tengo la verdad, yo soy capaz, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y como dejando a los demás de lado y mirando a los demás en menos. Mire, la persona que busca la fama siempre va a ver los errores en los demás, pero no va a ver los errores en él.
Lamentablemente, la persona que busca fama, que busca ser reconocido, que busca estar en el podium de los mejores, va dejando de lado incluso a veces a las personas que lo apoyaron, a veces a las personas que estuvieron ahí al lado, a veces a las personas que lo respetaron, pero lamentablemente como la fama la tiene metida aquí, y su mirada no está puesta en otra cosa que ser famoso. Pero dígame usted, ¿cómo terminan los famosos? ¿Cuál es el final de la vida de los famosos? Por nombrar algunos famosos, por ejemplo, los actores de cine, los grandes artistas, los mismos cantantes que llenan estadios, que llenan gimnasios, que llenan lugares inmensamente grandes, pero ¿cómo terminan después? ¿En qué terminan después? Porque lamentablemente, hermano querido, la palabra, nos guste o no nos guste, la palabra se cumple. La palabra de Dios, queramos o no, se cumple. Por algo es la palabra de Dios. Por algo es la palabra de Dios. Y si dice que hay camino que al hombre le parece derecho, ¿qué es eso de me parece? O sea, que yo creo, que yo considero que a mi punto de vista, a mi manera de ver las cosas, es bueno, es lo mejor. Pero lamentablemente la Biblia lo aclara y Dios lo dice, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo terminan los famosos? ¿Usted alguna vez se ha puesto a analizar la vida de los famosos? Los famosos, difícilmente haya un famoso que haya tenido una familia estable. Difícilmente haya un famoso que haya podido disfrutar de una familia con estabilidad. Difícilmente haya un famoso, estoy hablando de los famosos, que no tenga detrás de él unas cuantas cuentas por pagar. La fama, el querer ser el ganador del Oscar, el ganador del trofeo, el poder estar en el lugar de los aplausos, el que lo vea la gente, eso busca el famoso. La fama. ¿Usted cree que esto se da dentro del espectro del Evangelio? También se da. Lamentablemente también se da. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene la congregación más grande? ¿Quién tiene la banda musical más grande? ¿Quién es el predicador más reconocido? Lamentablemente, la naturaleza humana que está en nosotros nos lleva muchas veces a ese error, buscar fama. Pero lamentablemente a veces buscamos fama en el lugar donde el único que debe ser famoso, reconocido, glorificado y exaltado es el Señor. Y a veces con tal de alcanzar la fama, a veces hasta se le roba la gloria a Dios. Se le roba la atención a Dios. Entonces ahí tenemos otro camino. Primero el camino del poder, luego el camino de la fama. Y ahora vamos al otro camino, el camino del placer. ¿Qué es el placer? El disfrutar. El déjenme disfrutar la vida, el déjenme vivir la vida, el placer, esa sensación desbordada de que todas las cosas son para mí y yo hago lo que quiero con ellas. Dentro del placer está el pecado. Lamentablemente no hay placer exento de pecado. No hay placer exento de corrupción. No hay placer exento de infidelidad. No hay placer exento de traición. No hay placer exento de haber dejado a alguien tirado en el camino. Yo a veces pienso, por ejemplo, en el placer momentáneo, transitorio y escondido que viven las personas que están en el mundo del narcotráfico, por ejemplo.
Y muchos de ellos hacen gala del dinero que tienen, hacen gala de las propiedades que tienen, hacen gala de los objetos de valor que tienen y lamentablemente tienen que vivir escondidos, tienen que vivir huyendo, arrancando. ¿Por qué? Porque es un placer momentáneo, es un placer efímero, es un placer sustentado en una verdadera fantasía, Y si usted se da cuenta, siguen patrones y siguen modelos de personas que alcanzaron poder, alcanzaron fama, alcanzaron placer, pero que terminaron prácticamente en la miseria, o terminaron detrás de las rejas, o terminaron con su vida. Entonces, cuando hablamos de los caminos que el hombre sigue en la vida, ¿por qué el hombre busca tener poder? Porque no conoce su destino, porque tiene una necesidad por dentro, de sentir una satisfacción. A través del poder cree alcanzar satisfacción, pero lamentablemente termina en la muerte. La fama es lo mismo, es un hambre del ser humano que está por dentro, que la única manera de satisfacerla es con un aplauso, es con la salamería de la gente. El que quiere ser famoso vive de la persona que le dice que bien lo hizo, que bien toca, que bien canta, que bien predica, que bien hace esto, que bien hace esto otro. La persona que busca fama vive de eso, vive de la mano por la espalda, de la salamería, de la adoración, de eso vive, alimenta su ego con eso. Y el que busca el placer anda buscándose en la figura, estar ahí en la portada, ser el de la fotografía, ser el de la pantalla, porque le gusta el placer. Ojalá vivir la vida con todo, sin freno a ninguna cosa. Pero ¿dónde se llega? A la muerte. Al final, hecho toda una destrucción. Entonces, cuando la palabra dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Ahora, si todo esto nosotros lo juntamos, lo ponemos aquí, abrimos la Biblia y nos vamos al capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan. Cuando aparece un hombre humilde, sencillo, que lo único que traía era un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad, un mensaje de reconciliación, un mensaje de sanidad para el alma, y un mensaje de perdón. Y la multitud trataba de seguirlo, pero no por lo que él era, sino por lo que él les podía dar. Y es este hombre llamado Jesús, llamado Jesucristo, el que dice, yo soy el camino. Qué tremendo, ¿eh? Yo soy el camino. Él dice, yo soy el camino. ¿Pero el camino a qué? ¿El camino de qué? Cuando él dice, yo soy la puerta. Ahora, ¿para qué es una puerta? Para entrar y para salir. Pero él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare. Está la puerta del poder, está la puerta de la fama y está la puerta del placer. Las tres tienen como final la muerte. Pero Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, primero dice, hallará buenos pastos. O sea, ese buenos pastos en mí encontrará alimento que satisfaga su alma. Porque lamentablemente la persona que busca poder, la persona que busca fama, la persona que busca placer, es porque tiene un hambre por dentro, un hambre de satisfacer, pero satisfacer su egoísmo, satisfacer su egocentrismo, satisfacer su vanidad. Pero Cristo dice, yo soy la puerta.
El que por mí entrare hallará pasto, o sea, encontrará el alimento adecuado para darle una satisfacción a su alma, a su alma. Gloria a Dios. Luego dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mire qué tremendo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, hallará la vida. El que ha entrado por la puerta del poder encontró la muerte. El que entró por la puerta de la fama encontró la muerte. El que entró por la puerta del placer encontró la muerte. Cristo dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, o sea, hallará la vida. Y en el capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino. Ahí tenemos nosotros para darnos cuenta. ¿Cuánto tiempo habremos perdido antes de que Cristo apareciera en nuestro camino? Porque nosotros veníamos siguiendo un camino. Claro, todos veníamos por un camino que habíamos elegido nosotros. Yo no sé usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted, pastor, que está viendo o verá esta predicación, yo no sé cuál es el camino que usted había seguido, pero yo sí conozco el camino que yo había seguido. Y lamentablemente yo hubo un tiempo que seguí también el camino de la fama. Y la fama de alguna manera me había agarrado y ya me estaba tironeando. Y yo me sentía famoso, me sentía imprescindible, me sentía indispensable. Hasta que un día el Señor me tuvo que hacer sentir de que ese no era el camino correcto para mí. ¿Y cómo tuvo que hacerlo? Humillándome, trayéndome prácticamente a la vergüenza para que yo reconociera que ese camino que yo venía siguiendo me iba a llevar a perder mi familia, a perder prácticamente todo lo que el Señor me había dado. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy el camino, y Él se presenta y levanta la voz para que pueda escucharlo este y el otro, que va por un camino equivocado, y pueda tener una conversión y dejar el camino, ya sea del poder, de la fama, del placer, y darse la vuelta y mirar el verdadero camino. El verdadero camino. Cristo dice, yo soy el camino. Uno. Luego dice, yo soy la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el camino del poder, el camino de la fama y el camino del placer es una mentira. Es una mentira porque quien nos arrastra a ir para allá es el enemigo, padre de mentira. Porque él sabe que al final del camino va a estar la muerte. Él sabe que al final de ese camino está la muerte. Pero como el enemigo busca la muerte de la gente, lo arrastra para allá. Pero aparece Cristo. Y Cristo dice, yo soy el verdadero camino. Mírenme a mí, yo soy el camino. Luego dice, yo soy la vida. Soy la verdad. No caminen por la mentira. No le pongan oído al enemigo porque el enemigo es padre de mentira y miente desde el principio. Y luego dice el Señor, y yo soy la vida. La vida. Gloria a Dios. Recuerdo cuando en el Antiguo Testamento Dios dice, he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Elijan ustedes por dónde van a caminar. Entonces, la persona que elige el poder, la fama y el placer, está eligiendo la muerte. Está eligiendo la muerte, porque son caminos que finalmente llevan a la muerte. Pero dice, aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal. Entonces, Dios dijo, lamentablemente, el ser humano creado opta más por el mal que por el bien. Pero como Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación de su alma, aparece Cristo diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. La vida. Y no solamente una vida temporal, no solamente una vida transitoria, no una vida pasajera. Él es la vida, pero Él es la vida eterna. La vida eterna, aquellos que muchos ignoran y que muchos no creen que existe. Por eso es que el que sigue el poder, la fama y el placer, dicen esto,
Si total, después de esta vida no hay otra. Pero cuando aparece Cristo sí nos muestra de que después de este episodio, de este transitar por la tierra, hay una vida que es eterna y que yo elijo y usted elige. Esa vida eterna puede ser con Cristo Jesús en su gloria o puede ser de un tormento eterno. Depende de lo que hayamos elegido. Esta es la reflexión que yo quería compartir esta noche. Tenemos que tener tanto cuidado. Las luces de colores, las bocinas, la música estridente, los aplausos, los vítores de la gente, la salamería de la gente, pueden llevarnos a equivocar el camino. Y en vez de seguir a Cristo, vamos a seguir la fama, el poder o el placer. Y lamentablemente los tres caminos son caminos de muerte. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie irá al Padre sino por mí. Esta reflexión quería compartir hoy día. Estaba en mi corazón. Quería compartirla, quería divulgarla, quería grabarla, quería que alguien la escuche. Ojalá la escuche una persona que está en una confusión, que no sabe qué decisión tomar, que está ahí a lo mejor iluminado por las cámaras, que está ahí, no sé, pues embobado por los aplausos y todo. Haga un alto en el camino, haga un alto. Piense primero la decisión que va a tomar. El camino que usted va a elegir, ¿es el camino correcto o es el incorrecto? ¿Es camino de vida o es camino de muerte? No se olvide, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Dios les bendiga. Esta reflexión he querido compartir en esta oportunidad con ustedes. Un abrazo a todos.